Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, recientemente analizamos desde acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola, gráfico diario donde podemos ver que se encuentra en tendencia alcista. Como única zona de resistencia tendría los 14.02, eso sí, precaución en caso de que no pudiese superar los 14.02 y que a partir de ahí viniese una corrección para perder los 12.49. En ese escenario habría que tener, repito, precaución. No tiene por qué producirse, pero si pierde los 12.49 estaría activando una estructura de doble techo. ¿Cuál sería el objetivo mínimo? Si medimos y proyectamos nos daría un objetivo mínimo hacia zona de 11 euros aproximadamente. Antes de llegar al soporte de los 12.49 tendría zona de soporte en la media de 200 diaria. Ahora si nos vamos a gráfico semanal vemos la clara tendencia alcista y vemos la zona de soporte que estamos comentando, estos mínimos aislados. Mientras sea capaz de respetar este nivel pues no habría problema. Si pierde los 12.49 aumentaría las probabilidades de ir a testear la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Nos vamos a Inditex, vamos a empezar por gráfico semanal donde después de este fuerte rebote podemos apreciar una zona de resistencia importante en los 56.34. Aquí últimamente llamábamos a la precaución tras perder estos mínimos, decíamos que tenía activada una divergencia bajista en semanal y de momento sigue activada, mientras no supere los 56.34. Ahora como siguiente nivel a vigilar de soporte, vigilaría los 48.04, si pierde este nivel estaría activando una especie de doble techo. Si nos vamos a gráfico diario, como positivo es que se ha cerrado ya este hueco bajista y como positivo también tenemos que la media de 200 sigue en fase ascendente, media de 200 diaria. Esta sería la primera zona de soporte. Después ya tendríamos los 48.04. Si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que ha tenido una subida bastante vertical y vemos que en cualquier momento podría venir una corrección a niveles Fibonacci. En caso de perder los 48.04, aumentaría las probabilidades de este escenario. Bien, nos vamos a Indra, que ha tenido un rebote muy importante en la sesión del jueves de 10,58%. Aquí, si recuerdas, lo último que decíamos era que tenía activado una estructura de hombro, cabeza a hombro hacia objetivo de 15-18 aproximadamente, pero también comentamos que tenía una zona de soporte fuerte en esta zona sombreada, en el entorno de los 16.05. Bueno, pues desde este nivel tuvo un rebote muy importante y de hecho aquí podríamos marcar un objetivo alcista. De hecho lo vamos a marcar. Sería un objetivo de triple suelo hacia niveles de 22.02 aproximadamente. Por el camino podría encontrar resistencia en zona de máximos de la historia, zona de los 21,75. Como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista, también soporte en la media de 200 diaria y soporte importante en la zona comentada, en los 16.05. Respecto a Colonial, aquí tenemos el gráfico diario, en clara tendencia lateral, media de 200 plana y el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma. Tiene zona de resistencia en los 6.54, zona de soporte en los 4.93 y los 4.58. Además, si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que es una acción que para medio y largo plazo es peligrosa, muy volátil, por lo que en ningún espacio temporal ahora mismo estaría demasiado interesante. Nos vamos a IAG, que ya ha cumplido todos los objetivos que habíamos propuesto por canal descendente roto al alza, por este canal ascendente también roto al alza y por último por objetivo por doble suelo, también finalmente cumplido. Ahora, después de este fuerte rebote, es momento de tener ya un poquito más de precaución. Suele ser una acción que tiene bastantes altibajos y bueno, a rebotes fuertes le suelen acompañar retrocesos fuertes. ¿Cuándo va a venir ese retroceso fuerte? No lo sé. De momento no está dando señales de debilidad, pero si nos fijamos en lo que ha hecho la acción históricamente, pues repito, yo empezaría a tener precaución. Ahora, niveles a vigilar. Tiene primera zona de resistencia en los 4.41, después zona de resistencia en los 4.64 y zona de resistencia en máximos de la historia en los 5.27. Primera zona de soporte en los 3.87, zona de soporte en los 3.37 y zona de soporte en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Nos vamos al laboratorio Robi, que continúa en tendencia bajista desde que aquí te activó una estructura de hombro, cabeza a hombro, una estructura que ya estaría cumplida, pero de momento sigue, repito, realizando máximos y mínimos decrecientes. Además, con media de 200 en fase descendente y aquí últimamente incluso te dejó otro hueco bajista bastante peligroso. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? En caso de superar los 66.55 y en caso de que la media de 200 diaria pase de estar en fase descendente a girarse al alza.
Mientras tanto yo tendría precaución, está bastante débil, por lo que yo ahora mismo me mantendría bastante al margen. Nos vamos a la siguiente, Logista, una compañía que está en clara tendencia alcista, no de ahora, sino que ya lo venimos comentando desde hace tiempo, mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 26,64. Como primera zona de resistencia tendríamos los 28,49 y después solo le quedaría zona de máximos de la historia en los 29,02. De momento sin dar señales de debilidad y de momento seguiría siendo una acción interesante a mantener en cartera. Eso sí, aquí en corto plazo tiene una pequeña resistencia, en los 28,49, en esta zona sombreada azul. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la media de 200 en semanal sigue en fase ascendente y vemos que la tendencia es bastante fuerte. Nos vamos a la siguiente, Mapfre. Vamos a empezar por gráfico semanal en clara tendencia alcista desde que aquí en mínimo se activó una estructura de doble suelo. A partir de ahí viene una recuperación técnica, superando además máximos de la historia y teniendo un rebote bastante importante. Ahora estamos bastante lejos de soporte de la media de 200 semanal que está en fase ascendente y si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que se cumplió el reciente objetivo que habíamos marcado por este rectángulo roto al alza. Vemos también que la media de 200 está en fase ascendente, aquí tendría zona de soporte y también tendría soporte en los mínimos del rectángulo en el entorno de los 2,38. Nos vamos a Merlin, que después de cumplir el objetivo por doble suelo, lleva ya bastantes meses moviéndose de manera lateral, tiene la media de 200 plana y ahora mismo pues no está demasiado interesante. Tendría una primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Si trazamos una paralela prácticamente nos saldría un canal ascendente y bueno, esa sería una posible estructura a vigilar. Pero vamos, más allá de ello, pues no me parece ahora mismo una opción demasiado interesante. Bien, nos vamos a Naturgy, que poquito a poco se va acercando a la zona de resistencia de máximos de la historia, zona de los 26,69. Lleva como 3 o 4 añitos Naturgy sin hacer demasiado y bueno, en caso de superar los 26,69 se abrirían las puertas para un rebote de cierta magnitud, porque estaría superando máximos de la historia y lo estaría haciendo después de varios años moviéndose de manera lateral. Mientras eso no suceda, yo tendría precaución porque estaría en una estructura de rango. Tiene primera zona de soporte en la media y soporte importante de largo plazo en los 18,31. Nos vamos a Puig Brands, una compañía que desde que empezó a cotizar en bolsa no hizo otra cosa que caer y una compañía que como novedad ahora ya tenemos técnicamente la media de 200 diaria. Aquí la tenemos en fase descendente, esta sería la primera zona de resistencia ahora mismo, también tendría resistencia en los 20,35. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Al menos en el corto plazo, si supera los 20,35 y si la media de 200 diaria se gira al alza. Mientras tanto precaución, porque de momento la tendencia es bajista. Si supera los 20,35 aumentaría las probabilidades de ir a testear la siguiente zona de los 22,37. Después también tendría resistencia en este hueco bajista y en los 25,87. Muchas resistencias por el camino, muchos obstáculos, no quiere decir que no pueda ir superándolos, pero desde luego el camino no lo tiene despejado. Vamos a la siguiente, Redeia, que se encuentra ahora mismo atacando zona de máximos de la historia, zona de los 17,49. Vamos a ver si es capaz de superar estos niveles. Esta sería la resistencia clave y como zona de soporte, en primer lugar tendríamos la media de 200 y soporte importante en los 15,66. Respecto a Repsol, aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde avisábamos de mejoría de corto plazo, primero porque activó un segundo impulso alcista que ya estaría cumplido, pero también activó por otro lado un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido, en este caso todavía estaría pendiente. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería llegar a niveles de 13,41 aproximadamente. En el camino a este objetivo ahora mismo nos ha dejado resistencia en la zona de los 13,17. Como primera zona de posible soporte tendríamos este hueco alcista y la media de 200 diaria. Anularía el objetivo por hombro cabeza hombro invertido si pierde la zona de los 11,13. Nos vamos a SACIR, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a niveles de 3,68. El camino no lo tiene despejado porque tiene resistencia en este hueco bajista y tiene resistencia en esta zona sombreada entre los 3,58 y 3,61. En cuanto a soportes, vigilaría la media de 200, también soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y si trazamos una paralela pues prácticamente nos saldría un canal ascendente. Bien, nos vamos a la siguiente, Banco Santander. Aquí repito un poco el comentario que habíamos visto en el vídeo anterior del
del sector bancario español, un sector que se encuentra bastante fuerte, con muy buen momentum, muchas acciones en máximos de la historia en subida libre. Tenemos aquí por ejemplo el caso de Santander, pero repito, aquí estamos ante un sector cíclico y después de fuertes subidas toca ser ya un poquito más precavidos. Tiene los soportes bastante lejanos. El primero de cierta magnitud sería esta zona de antiguos máximos, zona de los 5,56, después soporte en este hueco alcista, soporte en la zona de la media, y si nos vamos a un semanal, es que claro, fíjate, está ahora mismo cotizando a 6,27, RSI prácticamente en 80 y muy alejado de la media de 200 semanal. Perfectamente puede continuar con las subidas porque está muy fuerte, pero ahora mismo no es momento de entrada. Bien, nos vamos a Solaria, vamos a empezar por gráfico semanal en clara tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, con zona de resistencia de largo plazo en la media de 200 semanal que está en fase descendente y zona de resistencia en esta zona sombreada, en el entorno de los 12,85. Ahora si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver niveles más de corto plazo. En el último vídeo marcamos una pequeñísima estructura de rectángulo que se acabó cumpliendo y si recuerdas marcábamos resistencia en esta zona sombreada. Pues nada, fíjate que el rebote justo llegó a la zona sombreada y a partir de ahí entraron de nuevo ventas. Por tanto, resistencia en los 8,57, resistencia de corto plazo. En caso de superar este nivel, la siguiente zona estaría en la media de 200 diaria que está en fase descendente. Como zona de soporte vigilaría los 7,30. Nos vamos a Telefónica, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo hacia zona de 4,91. Hace tiempo lo venimos comentando y bueno, de momento sigue pendiente. Fíjate que este último rebote viene desde una zona de soporte importante, desde esta directriz que viene uniendo mínimos, desde aquí, desde los 3,75 tiene este interesante rebote de corto plazo y también es interesante la vela que nos dejó el jueves. Abrió con un importante hueco bajista y desde la zona de la media de 200 sesiones aquí entraron compras. Ahora en el camino al objetivo por segundo impulso tendría zona de resistencia en este entorno de los 4,39. Bien, nos vamos a Unicaja, que cumplió el objetivo por segundo impulso alcista e incluso continuó con las subidas. El RSI ya está en 85, muy sobrecomprado. Repito un poquito lo mismo que en los otros valores del sector bancario. No quiere decir que no pueda seguir con las subidas, pero ahora mismo no es el mejor timing de entrada. Tiene zona de soporte importante en la media de 200, que como ves se encuentra muy alejada. Y bueno, prácticamente máximos de la historia en subida libre muy fuerte, pero recordamos que pertenece a un sector bastante cíclico. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.